Hola, bienvenidos a la unidad número 2, raíz cuadrada de noveno grado. En este caso vamos a trabajar sobre la raíz cuadrada, un concepto matemático muy importante y de mucha utilidad en nuestro mundo cotidiano y de la forma en la cual está estructurado y funciona. Aquí tenemos una pequeña reseña histórica, la cual les recomiendo que lean, está muy pero muy interesante. Pasando a la clase de este video, tenemos la clase 1.1, sentido y símbolo de la raíz cuadrada. Entonces nosotros tenemos acá en el problema que nos dicen que la siguiente figura está formada por 4 cuadrados de 1 centímetro de lado. Lo que observamos acá es como si 4 cuadritos de nuestro cuaderno y vamos uniendo de tal forma que los pliegues de cada uno de los cuadrados y se forma otro cuadrado en el interior, así como vemos este de color morado. Nos dice acá cuánto mide el área y el lado del cuadrado formado en el interior. Ojo que no conocemos el lado, entonces en este lugar lo primero que nosotros tenemos que considerar es que si nosotros traspasáramos estas piezas hacia acá y hacia acá, vamos a poder encontrar el área. A ver, me explico o voy a reformular. Bueno, como no conocemos el lado de ese cuadrado, no podemos encontrar el área mediante la fórmula que nosotros tenemos acá. Entonces, en este caso conviene hacer unas ciertas reestructuraciones geométricas, de tal forma que tenemos nosotros como área la siguiente situación. Que al hacer unos cortes, por ejemplo este triángulo, si nosotros lo recortamos y lo colocamos acá, ya formamos un cuadrado por completo. Fijaos muy bien, un cuadrado por completo, y de igual forma acá ya formaríamos otro cuadrado por completo, de tal manera que logramos completar esa área, la cual es equivalente a 2 cuadrados. Entonces nosotros sabemos que cada cuadrado tiene 1 centímetro de lado. Entonces el área de cada cuadrado chiquito que tenemos acá, de cada uno de estos, es 1 centímetro cuadrado. Y como hemos logrado cubrir 2 cuadrados, entonces el área sería de 2 centímetros cuadrados. Ojo, ese es el área. Como el área del cuadrado morado está formado por la mitad del área de cada cuadrado de 1 centímetro, entonces al hacer los recortes y al reestructurar las áreas, logramos cubrir exactamente 2 cuadrados, de tal manera que el área del cuadrado morado es igual a 2 centímetros cuadrados. Ahora, nos preguntan también cuánto mide el lado del cuadrado formado al interior, es decir, cuánto mide el lado de ese cuadrado morado. Entonces nosotros vamos a aplicar la fórmula en la cual tenemos que área es igual a lado al cuadrado, y el área ya sabemos que es 2 centímetros cuadrados, y esto va a ser igual a L al cuadrado. Es decir, aquí nosotros debemos de pensar un número que elevado al cuadrado dé como resultado 2, y aquí podemos hacer ciertos cálculos nosotros, ir encontrando, ir probando números. Entonces podemos probar, por ejemplo, 1 al cuadrado. Nosotros tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1 por 1. En otras palabras, esto es igual a 1. Entonces nosotros andamos buscando que nos dé 2. Como vemos, nos hace falta. Entonces probemos con el siguiente número. Por ejemplo, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería igual al multiplicar 2 veces 2, y 2 por 2 es 4, de tal forma que aquí nos hemos pasado demasiado. Entonces pensemos un número que esté entre 1 y 2. Por ejemplo, podemos probar 1.5 al cuadrado, y esto sería equivalente a multiplicar 1.5 por 1.5. Al realizar esta operación en calculadora, tenemos 1 al cuadrado, vamos a hacer 1.5 al cuadrado, vamos a hacer aquí las cuentas con la calculadora, y eso nos da en decimal 2.25. Si se fijan, me estoy acercando al 2, pero me he pasado. Entonces en este caso puedo considerar un número menor a 1.5 como 1.4. 1.4 al cuadrado sería igual a multiplicar 1.4 por 1.4, y vamos a ver cuánto nos da eso. Tenemos acá, vamos a arreglar
tenemos 1.4 al cuadrado ahora, y esto nos da a nosotros 1.96, un valor todavía ahora aún más cercano a 2. Recordemos que queremos que nos dé 2. 1.4 es como que yo tenga $1 con 40 centavos, entonces podemos probar un número que esté en la mitad entre 1.5, que sería como $1 con 50 centavos, y entre $1 con 40 centavos. Eso puede ser, por ejemplo, 1.45. Entonces, al elevar 1.45 al cuadrado, esto sería igual a multiplicar 1.45 dos veces el mismo. Y esto nos va a dar a nosotros como resultado, vamos a ver, vemos acá, nos va a dar como resultado 2.10, y aquí nos hemos pasado, fíjense, esto es como de ir probando bastante. Bueno, podemos probar, por ejemplo, 1.41 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1.41 por 1.41. Vamos a ver en la calculadora cuánto nos da 1.41 al cuadrado. Recuerden, estamos buscando la medida del lado del cuadrado de color morado. Solamente sabemos que su área es de 2 centímetros cuadrados, pero no conocemos su lado. Y esto nos da 1.9881, lo cual es bastante cercano a el número 2, que es el que andamos buscando. Nosotros queremos que nos dé 2. Ahora podemos probar, por ejemplo, 1.41 y le agregamos otro decimal, por ejemplo 4, y esto al elevarlo al cuadrado nos da como resultado 1.99, lo cual es un valor ahora muy pero muy cercano a 2, pero aún todavía no es 2. Entonces nos queda como resultado, habíamos dicho en este caso 1.9993, que sigue siendo menor a 2. Como vemos, hemos hecho muchos intentos, nos podemos seguir dando muchos decimales, pero no es posible escribir un número decimal que al elevarlo al cuadrado resulte exactamente 2, solamente obtenemos aproximaciones. Entonces, por convención o por conveniencia, el lado del cuadrado con área 2 sería representado por raíz cuadrada de 2, es decir, raíz cuadrada de 2 centímetros es la medida del lado en este caso. Ahora veamos el comprende para entender un poco más esto. Lo que hemos hecho nada más es ir probando números que elevados al cuadrado nos den el área 2. No fue posible. Nos dice acá de que el símbolo de raíz cuadrada representa un número que no es negativo. Ojo, es decir, que en adentro de ese símbolo no puede ir un número negativo. Y representa un número negativo que al elevarlo al cuadrado da como resultado el número que está dentro de este símbolo. Se denota con el símbolo que vemos acá, que se llama radical, y se lee raíz cuadrada. Es decir, acá tenemos un ejemplo de una raíz cuadrada. El símbolo como tal se llama radical y el número que está dentro de la raíz cuadrada se llama radicando. Por ejemplo, tenemos acá esta expresión matemática y eso se lee raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada del número que está al interior, que en este caso es 3. Y eso representa un número que al elevarlo al cuadrado da como resultado 3. Entonces, ¿qué número me da como resultado al elevar al cuadrado 3? Si nosotros vemos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, me paso. Entonces, como no hay un número decimal que tenga infinitos decimales, entonces nosotros representamos esto como raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Siempre que nosotros tengamos una raíz cuadrada de un número y esta se eleve al cuadrado, solamente como respuesta nos va a quedar el radicando, es decir, el número que está al interior. Observamos en este caso, al igual manera que en el problema, que no es posible escribir un número decimal que al elevarlo al cuadrado resulte 3. Tenemos aquí el ejercicio. ¿Qué número está siendo representado al elevar al cuadrado en la siguiente expresión? Veamos. Raíz cuadrada de 2/5 al elevarla al cuadrado representa el número 2/5. Como les había dicho, tenemos una raíz cuadrada de un número y toda esa raíz cuadrada se eleva al cuadrado.
la raíz cuadrada se cancela con el exponente y solo nos queda como respuesta el número que está en el interior. Ahora, puede ser que esto hasta este momento les genere un poco de incertidumbre, un poco de duda o que sea de difícil de comprender, pero van a ver que con los ejercicios, practicando y con las clases que vienen más adelante con un poco más de información, vamos a entender el concepto de raíz cuadrada, la cual es muy fácil y es de bastante aplicación. Ahora, en el número 1 para el lapicito les dice, determina cuánto miden los lados de los siguientes cuadrados. Tenemos en este caso un cuadrado en el literal A que tiene 5 centímetros por área. Entonces nosotros debemos de pensar un número que multiplicado o elevado al cuadrado nos dé como resultado 5. En ese caso, si nosotros hacemos pruebas, por ejemplo, tenemos que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, entonces no hay un número entero que me dé como resultado 5, de tal forma que ese número va a ser raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada del mismo número. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos raíz cuadrada al cuadrado, eso nos da 5, entonces el número de la respuesta del lapicito 1A sería raíz cuadrada de 5. Y en los demás casos de igual manera sería la raíz cuadrada de cada una de estas áreas que nosotros tenemos acá. Ahora en el número 2 dice determina qué número está siendo representado al elevar al cuadrado las siguientes expresiones. Por ejemplo, en el 2A se tiene raíz cuadrada de 7 y si nosotros elevamos al cuadrado raíz cuadrada de 7, la raíz cuadrada se cancela con el exponente y solo nos queda el número que está al interior de la raíz, que se llamaba radicando. Entonces acá la respuesta sería 7, acá la respuesta sería 13 y ustedes deducen de forma similar las demás respuestas. En este caso, para esta clase, el lapicito, hay que hacer todos los ejercicios del numeral 1 y numeral 2.